Ya, creo que ya estamos en vivo. Gracias, Fray, por ponernos en vivo. Ahí, hola, hola a todas las personas que están por ahí conectadas, que se van a conectar, que están viendo este video después, antes, en el día, en la noche. Así que bienvenidos y bienvenidas. Acá tenemos un súper invitado especial. Hoy Fray está, nuestro otro co-host, está en este momento en Ultimate. Ahorita te cuento un poquito, Luis, para que tengas el background, pero ahorita estamos en Fortaleza, dirigiendo a la Selección Colombia, entonces, bueno, ahí está Fray, entonces estoy solo yo, pero estoy con tremendo invitado que se llama Luis Saladí, entonces acá Luis, si quieres darnos como un background de ti, cuéntanos quién eres, de todo. Bueno, pues no es complicado. Soy Luis, soy español, vivo en Madrid y tengo una relación muy especial con Colombia porque he estado varias veces en Bogotá, pero sobre todo he estado varias veces en Cali, sobre todo con la organización de los 2 mundiales de atletismo que tuvieron lugar en esa fantástica ciudad caleña, que además dejé grandes amigos, entre ellos tú, Ivana, y es un placer estar con todos vosotros aquí y contaros algo sobre mi deporte, el que me apasiona y el que he conocido desde siempre, que es el atletismo. Claro, Luis, creo que también te estás por debajeando un poquito. Cuéntanos un poco más, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? Aparte de ser un crack del atletismo, cuéntanos un poco más. Bueno, la verdad es que llevo muchos años en atletismo, tantos como que creo que van a ser como casi 40 años trabajando en el atletismo. Antes fui atleta, como de atleta no digo que fuera malo, pero tampoco era nada bueno y además, como dicen eso y tú y los que practiquéis deporte lo sabéis, era muy cansado, ¿no? Ahora está mucho más de moda, pero hace 40 años no estaba tan de moda, ¿no? Sí. Y entonces, pues, como me gustaba mucho el deporte y el ambiente, pues me reconduje hacia la parte como de directivo, ¿no? De primero de juez, luego de organizador de eventos. Con eso tuve un día la fortuna, porque yo soy, como he dicho antes, español, pero soy nacido en Barcelona, y tuve la fortuna de que un día el Comité Olímpico Internacional le dio a Barcelona la oportunidad de organizarlo aquellos fantásticos Juegos de Barcelona en el 92. Y claro, yo tuve la oportunidad con 31 años de trabajar en los Juegos de Barcelona haciendo lo que más me gustaba, que era el atletismo. Fui el director adjunto del atletismo y desde entonces, aparte de que no me he separado del atletismo, París van a ser mis octavos Juegos Olímpicos en diferentes tareas, ¿no? Ha habido uno que he ido con la empresa que hacía los resultados, que fue en los Juegos de Sydney. En otros he estado como parte de los jueces en la parte de la marcha. Y en los 3 últimos, que han sido Río, que fueron Tokio y va a ser los Juegos de París, estoy como delegado técnico de atletismo, que el delegado técnico es como la máxima autoridad que hay en el deporte para toda la parte organizativa y durante los Juegos pues es los que, si hay algún problema, somos las últimas personas que decidimos en base a la normativa. Increíble, increíble. Creo que ahorita vamos a ir un poquito más a detalle de eso. Tú, cuéntanos cuál era tu deporte cuando hacías Bueno, atletismo. yo hacía marcha atlética. O sea, en aquel momento, pues no había categoría sub-23 como ahora se llevan en Europa o en otras áreas, ¿no? Sino que uno pasaba de categoría sub-20 o juniores o como juveniles, no, juveniles creo que decís en Sudamérica. Pasabas ya directamente a competir en categoría senior. Y en aquella época era pasar de hacer 10 kilómetros a 50 kilómetros en meses, ¿no? Qué Eh, locuras. y por eso, y las locuras no iban conmigo en ese momento. Entonces, por eso mi carrera deportiva fue corta. Es verdad que como atleta joven incluso he batido récords de España de marcha en aquella época. Wow. Estamos hablando de hace muchos años. Dejémoslo en muchos años, 40 años casi. Y entonces, pues, a partir de ahí, como os conté antes, me dediqué a la parte organizativa, soy juez internacional de marcha de los del panel Gold que le llaman ahora. De los más cracks. Bueno, sí, sí, porque con de mucho crack hacemos catacrack, pero sí, es verdad, de los cracks, sí. Que mucho caca, somos catacrack. Chévere. Entonces, bueno, creo que me acuerdo muchísimo como una conversación que tuvimos cuando estábamos en Cali, que es una pregunta que te quiero hacer un poco más adelante acerca de los Olímpicos y de cuáles son realmente los deportes más difíciles de hacer en los Olímpicos. Esa la podemos ver más adelante, pero cuéntanos un poquito ahorita cómo estás viendo el panorama de los Olímpicos, qué ves de París, qué tienes cosas como la gente que nos esté viendo seguramente no conoce tanto de los Olímpicos porque ninguno va a ser deportista
como que se dedique a hacer deporte, deportista de élite, sino todas son personas como pues como yo que la hacen por diversión y demás. Entonces cuéntanos como qué debería ver y qué debería esperar la gente que se va que quiere ver París. Pues la gente que quiere ver olímpicos debería verlo todo. Aunque sea el deporte que menos le guste, puede ser tiro con arco, puede ser ahora breakdance, puede ser algo, porque los Juegos Olímpicos es el mayor acontecimiento no solo deportivo, sino también cultural, también de movimientos que hay en el mundo. Dura 15 días, en este caso París, al igual que han sido las otras ciudades anteriormente, va a ser el centro del mundo, de todo el mundo, del mundo deportivo, del mundo político, del mundo social, del mundo cultural, porque todo lo que va a importar pues, va a suceder en París, ¿no? Sí. Es verdad que la gran diferencia a lo mejor con pasadas Olimpiadas es que todo ahora es mucho más global. Es decir, desde la primera que yo tuve la oportunidad de Barcelona ahora, acordamos que en aquel momento, en el 92, una de las cosas que yo todavía me pregunto, cómo podíamos organizar Juegos Olímpicos sin Internet, sin móviles o sin redes sociales, y ahora no se entiende que nadie no lleve un celular o que, bueno, a veces llevas hasta 2 o 3 celulares. Y en aquel momento no existían los celulares, no había Internet. Internet apareció en el 98. Es decir, todas esas cosas tan tecnológicas que nos ayudan también nos hacen ser más esclavos y la información es mucho más rápida y mucho más global, ¿no? Eso va a hacer que cualquiera ya no necesita estar en casa sentado en la TV, sino con un celular y con una conexión a Internet va a poder tener la inmediatez de saber qué está pasando. Y sobre todo, París, que siempre ha sido una ciudad de la luz, la Torre Eiffel, una ciudad maravillosa culturalmente, está dispuesta a dar su toque de identidad en los juegos. Es unos juegos pensados hacia el sexo femenino, es decir, París siempre dice que la Torre Eiffel no deja de ser una dama, por la figura que tiene esbelta, y ha hecho varios guiños hacia la parte femenina. Por ejemplo, no sé si vieron ustedes ya de qué color va a ser la pista del Estadio Olímpico. Es de un color violeta. Color violeta. ¿Sí? ¿Pero la pista donde va a correr la gente? Sí, es un color. No tenía ni idea. Es un color violeta. O, por ejemplo, el recorrido del maratón olímpico es un recorrido que representa, digamos, copia la marcha que tuvieron las mujeres francesas en el año 1700 mucho, no me acuerdo exactamente el año, perdóname, que fueron desde París hasta Versalles a protestar ante el rey de Francia en aquel momento porque pasaban hambre. Entonces, esa misma marcha que hicieron las mujeres es más o menos, obviamente las calles habrán cambiado un poco, pero representa todo eso y es una marcha de mujeres, es decir, que hay un componente femenino en la organización de los Juegos de París muy importante y muy necesaria. Wow. Hay que recordar que París además va a ser los primeros Juegos en que va a haber exacto número de paridad entre hombres y mujeres compitiendo. ¿Cómo hacen eso? Porque hay, o sea, sí, porque es como por marca, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron para lograr que igual cantidad de mujeres y hombres logren estar ahí? Bueno, en atletismo es fácil, porque como tenemos el mismo número de pruebas, pues dividimos, tenemos los números clausus, ¿no? Pero en general es cierto que hay deportes en que habrá a lo mejor más mujeres que hombres, pero compensan en otros deportes con que haya más hombres que mujeres. Al final, el CIO que lo organiza, es el organizador con la ciudad de París de los Juegos Olímpicos, ha decidido que a partir de ahora el número de hombres y mujeres que compitan debe ser exactamente el mismo. Increíble. ¿Y en atletismo sí va a ser mitad y mitad? Sí. En atletismo la cuota son 1.810 atletas que compiten y van a ser 905 hombres y 905 mujeres las que van a participar. Tremendo. Va a haber por primera vez marcha mixta, ¿no? Va a haber por primera vez marcha mixta, que ha habido pues en todo este proceso siempre un poquito de discusión sobre la prueba que se tenía que realizar, porque esta marcha mixta sustituye a la prueba de 50 kilómetros marcha de hombres que se hizo la última edición en Tokio hace 3 años, porque Tokio 2020 fue 21. Acordémonos que no hacía con poco tiempo, teníamos una pandemia que nos tenía todos preocupados. Sí. Y entonces esta marcha mixta es una prueba por países donde van a participar 25 comités olímpicos en que cada equipo está compuesto por un hombre y una mujer precisamente porque buscan exactamente la igualdad.
Ok, y ahí entonces van a ser 25 y 25 kilómetros cada uno, ¿o cómo funciona? No exactamente porque compiten sobre la distancia del maratón, no 40. sobre los 50 kilómetros. Hacen 42, 195 metros, ¿eh? Ujú, Y no es exactamente porque las características del circuito de la marcha en París, que se va a disputar en la zona del Trocadero, justo a los pies de la Torre Eiffel y el Pont de Iena, es donde se va a hacer. Es un circuito maravilloso. En el background de los atletas, cuando lleguen a meta, va a estar la Torre Eiffel viendo qué hacen los atletas. Pero se divide esos 42-195 entre el hombre y la mujer. ah, ok. Como el circuito tiene una configuración especial, no es exactamente que hagan la mitad. El Ujú. hombre va a hacer un poquito más, pero es una cosa que, como para todos los equipos va a ser igual, pues no es remarcable. ¿Y es primero, o sea, primero arranca el hombre y luego la mujer? Sí, ¿O por sí. tiempo? No, primero arranca el hombre, luego viene la mujer, luego vuelve a arrancar el hombre y luego finaliza la mujer. Es decir, que va a ser el hombre el que empiece y la mujer la que acabe. Wow, wow, o sea, no sabía que era 2 veces cada uno. Eso está bien Sí, interesante, ¿no? sí, porque eso es lo que, digamos, como lo que sustituíamos era una prueba de largo aliento, una prueba de 50 kilómetros, que es más que el maratón normal. Lo Ujú. que se buscó, si tú lo que hacías era como un equipo de relevos de 4 atletas, al final estaban haciendo tramos muy pequeños, muy cortos. Entonces, lo que se buscaba aquí era que el mismo atletas compitiera, porque el problema no es que hagan como si fueran 2 tramos de 10 kilómetros y algo. El problema es cómo recuperan de un tramo al otro. Porque, claro, el hombre va a tener que hacer 10 kilómetros y algo Ajá. y tendrá que se parará y tendrá que esperar aproximadamente 40-42 minutos que llegue la mujer para volver a empezar. Uy, claro, durísimo. Entonces, claro, esa parte de ese tiempo es la importante, porque claro, de seguido seguro que pueden hacer 20 o 30 o 40 kilómetros. Pero Sí. claro, parar tu cuerpo, descansar un poco, volver a prepararte a calentar, cómo recuperas, qué haces en esos 40 minutos, es la challenge que todos los equipos han intentado pues entrenar desde que saben este concepto. Ha habido gente que va a llevarse bicicletas estáticas para mantenerse en movimiento. Ujú, Obviamente recibirán masajes o cuidados de sus cuerpos médicos. ujú. Hay otra gente que hemos visto en todo este proceso de que llevan pequeñas bañeras y se meten con hielo para recuperar las piernas más rápidamente. Es Hay decir, libertad de hacer lo que quieran. sí, para nosotros es un poco que esos 40 minutos, como un concepto de 40 minutos, Ajá. los atletas es como si estuvieran en la sala de descanso de las pruebas combinadas, de los eventos múltiples. Ok. Con lo que ahí pueden comer, pueden Sí. dormirse, pueden hacer lo que quieran. Lo único que tienen que estar a tal hora preparados para otra vez coger el testigo simbólico, porque no hay un testigo que lleven en la mano, Ujú. pero y hacer el segundo tramo que les toca hacer. Wow, está buena, está bien interesante, ¿no? Creo que es un poco dinámica, creo que puede ser bien interesante. Sí, va a estar, mira, a final de abril hubo en la ciudad turca de Antalya el Campeonato del Mundo por Naciones, donde de ahí se clasificaban equipos para ir. Ujú. Era la primera vez que el evento era global, tan Ok. global que creo que habían como 45 federaciones con 65 o 70 equipos, ¿no? Claro, Wow, gestionar tantos equipos no era fácil en los cambios de relevo, porque a París solo van 25. claro. Pero lo importante es que el equipo que venció, que fue Italia, Mm. 5 kilómetros antes iba quinto. Ay, no me digas. Y luego Claro, pasó primero. porque ahí también tiene un componente muy importante en la marcha las posibles descalificaciones. Mm. Y en este momento, para que los equipos acaben, hay una nueva regla para esta prueba, que hasta la séptima tarjeta roja el equipo no es descalificado, pero cada vez que reciben tarjeta roja tienen que pasar por el área de penalización. Entonces, si uno quiere forzar mucho, tal vez por cansancio, porque la técnica no sea buena, acaban yendo al área de penalización y eso da oportunidades a equipos a mejorar sus posiciones. Con lo que, como tú decías, puede estar muy chévere qué sucede en la parte final de la competición entre equipos que vayan muy bien, equipos que estén cansados, equipos que no marchen correctamente. Puede estar muy, muy interesante. Sí, tremendo. Ahí por ahí está Fray revisándonos que estemos bien. Sí. Bueno, cuéntame,
Ya estamos hablando de atletismo y me contaste un poco como de la Torre Eiffel, que va a ser como súper visual, ¿no? Lo que yo he escuchado es que es un poco disruptivo lo que se va a ver en París, porque entonces la inauguración es diferente, la clausura también, etcétera, etcétera. Y lo que yo había escuchado, corrígeme por favor, es que el salto largo va a ser increíble porque va a ser al aire libre, ¿no? Bueno, no, el salto largo no, el salto largo es en el estadio, normal, no hay ninguna cosa diferente. Lo que es Entonces, diferente, ¿cómo? ¿cuál es diferente? No, lo que va a ser diferente, obviamente lo has dicho tú, va a ser sobre todo la ceremonia inaugural. El Ujú. concepto bueno, va a ser la primera vez que los que se van a mover van a ser los atletas, los equipos, porque van a desfilar por el Sena en vez de digamos, que están todo el mundo quietos, sentados en un estadio y los ves entrar y salir, ¿no? No, Ahora va a ser increíble. un poco diferente, ¿no? Yo creo que incluso va a ser un gran espectáculo para la televisión más que para el público que esté viéndolo en directo, ¿no? Porque eh, allí vas a Claro. poder ver cosas, pero al final vas a tener que recurrir mucho a las pantallas de vídeo para poder Ujú. ver qué sucede, ¿no? Con lo Claro. que va a ser un gran espectáculo de televisión. Yo recuerdo que cuando una vez me dijeron la audiencia que podían tener las ceremonias de los Juegos Olímpicos, es algo que ni recuerdo el número, pero que eran billones de personas que lo están viendo, que lo están Porque al viendo. final la gente puede verla tanto en físico, no van a cobrar boletas, ¿cierto? O sea, tú puedes ir a ver en cualquier lado. Claro, claro. Habrá una zona a lo mejor más reservada por cuestiones además de seguridad o por VIPs o por lo que sea, pero Ujú. el resto pues podrás verlo. No, increíble, increíble. Y entonces va a ser como por barco por país. No lo sé. La verdad es que son de esos secretos que todavía la organización no ha desvelado. Ah, Eh, y como eso no es de atletismo, pues yo no tengo la información, claro. Yo de claro. atletismo conozco los detalles, pero de las cosas que no son de atletismo, pues obviamente sabes además que en estas cosas hay un tema importante en este mundo que vivimos, que es la seguridad, y no se desvelan los detalles hasta el final, pues para tenerlo todo controlado. Sí, de acuerdísimo. De acuerdísimo. Bueno, cuéntame, ¿cuál, en tu experiencia de los Olímpicos, esta respuesta me la sé, pero no importa para la gente. En tu experiencia de los Olímpicos, cuéntame cuáles son los deportes más difíciles para hacer. Bueno, me lo contaron a mí cuando te decían los primeros Juegos Olímpicos del 92, ¿no? Ujú, Del 92 hasta ahora han cambiado mucho las cosas, pero yo creo que la explicación que nos dio un alto directivo del Comité Olímpico Internacional en aquel momento sigue valiendo, ¿no? Porque en una de las reuniones nos preguntó a varios directores de deporte que estábamos allí que cuál era el deporte que creíamos que le dijéramos cuáles eran los tres deportes más complicados de organizar, de hacer durante unos juegos, ¿no? Todo el ujú, mundo rápidamente pensó en básquetbol o fútbol y nos dijo que eso era muy sencillo porque era tener los jugadores, una pelota, un estadio cerrado, un árbitro y era muy ujú. sencillo de hacer, ¿no? Pensamos que podía ser natación, pero también dijo que no, que no. Y al final, los tres deportes, que estoy seguro que todos los que nos escuchan estarán haciendo sus quinielas de a ver cuáles son, Sí. pues el primero, tal vez porque sea el mío y porque a lo mejor todo el mundo lo piense, es el atletismo, ¿no? Mm, Por varias razones. La primera, porque se hace en un sitio que es icónico, que suele ser el Estadio Olímpico. ¿Eh? mm, Tiene mucha capacidad y porque es el único deporte que hace más de una cosa a la vez. mm. Más de una cosa a la vez. Es decir, en atletismo es normal que haya una carrera con un salto en vertical, con un salto en largo, con algún lanzamiento. En algún momento podemos tener 4 o 5 eventos a la vez y Sí. eso es muy difícil de seguir, de producir, de realizar. Para que nos hagamos una idea, en los Juegos de Tokio, la televisión anfitriona, bueno, la televisión OBS, que es la televisión olímpica, que se encarga de la producción de la señal, tenía casi 150 cámaras en el estadio No, qué para locura. no perder ningún detalle de todo lo que sucediera en cada una de esas pruebas que se hacían a la vez. Mm, ¿Eh? Claro, obviamente, por ejemplo, para hacer un partido, realizar un partido de lo que nosotros aquí en Europa o ustedes ahí con la Copa América de Champions, pues con 30 cámaras o 35 ya es una gran producción. Pues sí, imaginemos eso multiplicado por las otras señales, por eso llegan a 150 o 160 cámaras, ¿no? qué locura. Dejando el atletismo, los otros dos deportes la verdad es que no los adivinó nadie. Nos lo tuvieron que explicar y el por qué, ¿no? Uno es la vela. Y claro, uno puede pensar, bueno, si la vela no es complicado, es tener un barco, ponerlo en el mar, Y ya. andar.
Pero el problema de la vela es que tú puedes tener los mejores barcos, ahora con una gran tecnología de cualquier tipo, de la quilla, todo de carbono, algo que coja mucha velocidad, con las mejores velas, pero no controlas el viento. Tú puedes tenerlo todo preparado y estar los barcos como si fuera una balsa de aceite que no se mueve nada. Con lo que es el deporte donde se dice que uno no controla el medio. Al no controlar el medio, pues es muy difícil de organizar porque nunca sabes qué va a suceder. Y Claro. también podría suceder al revés, ¿no? De que tuvieras un exceso de mal tiempo. Por eso es verdad que los campos de regata suelen estar un poco protegidos, a lo mejor de corrientes del mar o de algo, precisamente para que no sea que tengas un problema de demasiado buen tiempo y que no haya aire, o demasiado viento, que tampoco sería bueno. Claro. Y el tercer deporte, pues es al revés. No es un problema de controlar el medio, no es un problema de controlar el estadio con 5 cosas a la vez, es un problema de controlar al participante, y es la hípica. Ajá. Puedes tener la hípica, todos sabemos que tiene un componente humano, que es el jinete, pero hay un caballo. Un caballo que, obviamente, los que adoran la hípica dirán que tiene sentimientos, y los tiene, cualquier animal tiene sentimientos, que está muy entrenado, pero que obviamente no es tan racional como lo pueda ser una persona. Y hemos visto muchas veces que pues, el jinete quiere saltar, el caballo dice que no y no salta. Con lo que es un deporte donde no controlas. Aparte que es muy complicado de organizar porque, digamos, los caballos cuestan muchísimo dinero, mucho dinero, están sujetos a periodos de cuarentena, con lo que ya estoy seguro que los caballos que vayan a participar en París ya deben estar en Francia todos, porque con lo que imaginemos que si ya están en Francia todos, los jinetes o ya están en Francia también o deben estar entrenando con otros caballos, con lo que no pueden entrenar con los suyos, ¿no? A medida que o sea, es complicado, pero es verdad que hípica, vela y atletismo son los deportes que no son nada fáciles de organizar en unos Juegos Olímpicos. Bueno, y acá cuéntame qué es lo que más te gusta y menos te gusta de tu trabajo, como de lo que haces actualmente. Bueno, te diría que lo más me gusta desde un punto de vista profesional, pues sería precisamente las vivencias que uno tiene, la coordinación de todas las cosas, el trabajar en equipo, me encanta trabajar en equipo. Lo que menos me gusta, pues que a veces dejamos las cosas mucho para hacer al final. Somos españoles, tenemos un carácter latino que tal vez improvisamos más que otras culturas, que otros países de Europa. Y por eso lo dejamos un poquito para el final, y eso te hace coger un poco más de estrés, ¿no? Desde un punto de vista personal, obviamente, todo este trabajo me ha permitido viajar por el mundo, hacer muy poco turismo, pero sí que viajar por todo el mundo, conocer mucha gente, conoceros a vosotros, conocer a Colombia, conocer Cali, conocer Bogotá. Y eso siempre son vivencias que, como yo digo, viajar siempre es cultura. Cuando conoces gente y además te abre la mente y te hace ser mejor en tu trabajo porque recibes feedback de toda la gente, ¿no? De las cosas que haces, y uno descubre que hay cosas que, aunque tú crees que las haces bien, siempre se pueden hacer, no sé si mejor, pero sí de otra manera, ¿no? Y eso siempre es bueno. O sea, la capacidad de aprender hay que tenerla siempre, por mucho que uno se crea que es el mejor. Aquí los únicos mejores son los atletas, que son los que les damos las medallas. Los demás tenemos que estar continuamente aprendiendo, ¿no? Chévere. ¿Y lo que menos te gusta? Bueno, te decía, lo que menos me gusta a veces es lo que te decía de la improvisación, ¿no? De dejar las cosas al final, ¿no? Pues también que a veces, pues estas cosas te llevan como muy estrés, uno acaba bastante fatigado. Es verdad que tenemos muy buenas vivencias, muy buenas cosas que hemos hecho, pero al final, pues bueno. Y a veces, pues también es verdad, muy pocas veces, pues que uno no queda del todo contento, ¿no? Siempre piensa que se puede hacer algo mejor. Sí, de acuerdo. Pero sí, me encanta que además pienses como que hay oportunidad siempre de mejorar, ¿no? Creo que estamos en la misma sintonía porque yo también pienso igual. Como al final puede haber sido el lío perfecto, pero pues no siempre el 100% es perfecto, entonces hay algo por mejorar. Pero y es súper nice. Perdona, Ivana, es que incluso si lo haces perfecto, a los 10 minutos ya hay algo que te puede hacer mejorar. Sí. Es decir, es lo que la innovación de la sociedad, las capacidades tecnológicas de la televisión, de retransmisión, de todo, hace que una cosa que un día es perfecta, al cabo de X tiempo, ya hay que hacerlo de otra manera. El mismo deporte, la misma sociedad te están pidiendo otras cosas. El público
los espectadores que antes eran más mayores, ahora cada vez son más jóvenes, porque tienen la capacidad de ver cualquier acontecimiento, pero ya no sea solamente deporte, musical, cultural, lo que quieran en un celular, ¿no? Y eso hace que tengas que cambiar tu manera también de acercarte, de comunicarte, de todo. Claro, eso es lo que hace que las cosas bien hechas tengan poca duración en el tiempo, porque hay que estar cambiando, hay que estar innovando para seguir siendo mejor. Totalmente de acuerdo, alineadísimos ahí. Quisiera hablar un tema de atletismo. ¿Sí? ¿Qué opinas al respecto? Y es que yo creo que el atletismo es un deporte que es difícil de seguir. Tú sabes que yo también soy apasionada por el atletismo, pero a diferencia, por ejemplo, del fútbol, del básquetbol, del fútbol americano, que es muy fácil de seguir porque hay un equipo, porque hay, no sé, un súper jugador que uno lo va siguiendo. Siento que el atletismo no es como de ese mismo estilo, porque el atletismo hay muchas cosas que están pasando al tiempo, los 100 metros se los puede ganar un día alguien, al otro día otra persona. Entonces, como, ¿qué crees que se puede hacer o qué estamos haciendo como para que el atletismo sea un deporte atractivo para ver y que la gente quiera practicarlo y que haya ese cambio generacional y que se mantenga el atletismo como en el futuro? Pregunta difícil. Si tuviera la respuesta sería rico, ¿sabes? Porque esto es como la piedra filosofal de cómo hacemos que todo el mundo quiera ver más atletismo, ¿no? Sí. Es cierto que el atletismo no es sencillo de seguir, pero no es sencillo de seguir porque dentro de que es la palabra atletismo hay 45, 46 pruebas que son diferentes. Ajá. Me decías el corredor de los 100 metros, que no tiene que ver nada con el corredor de maratón, ni con el lanzador de la bala, ni con el que hace el salto de altura, ¿no? No tienen nada que ver. Están bajo el mismo paraguas, bajo la misma federación, pero la atleta es diferente. Total. Todo parte de que el atletismo, por eso dicen que es el deporte más seguido durante los Juegos Olímpicos, por supuesto. No quiero decir durante el mundo, porque eso sabemos que es el fútbol, no Ajá. es ningún otro deporte. Claro, nuestra situación es que tenemos como 47 campeones del mundo, hombres y mujeres, porque cada uno hace una prueba. No hay ningún otro deporte que tenga tantos campeones, porque la Ajá. natación, que también tiene muchas pruebas, es verdad que los nadadores sí que es cierto que hacen muchas más de una prueba. Sí, se especializan en más de una. Claro, el atletismo es un deporte mucho más global, mucho más general, va en muchos más países. Y eso lo que hace es que obviamente haya muchos más campeones. Tienes razón. Normalmente los campeones de los 100 metros puede ser uno o puede ser otro. Esa globalidad también hace que haya más países interesados en verlo, porque a lo Sí. mejor uno de los tuyos puede hacerlo muy bien. ¿Sabes? Ujú. ¿Qué deberíamos hacer? Tal vez, como dice el presidente de la Federación Internacional, Sebastián Coe, no hacerlo tan complicado, hacerlo más accesible, es decir, por eso está todo el tema de, como decíamos antes, de hacer píldoras más pequeñas para que la gente lo pueda ver en su celular. Los jóvenes, hay una gran generación que no es capaz de ver una prueba. Bueno, la prueba de 100 metros sí, porque son 10 segundos y eso lo ve todo el mundo, ¿no? Pero si tiene Sí. que haber una prueba de 5.000, que son 13 minutos, es muy largo para ver. La gente Sí. no Jabalina, aguanta, por ejemplo. o la jabalina, o una prueba de salto con pértiga, Ajá. son muy largas para ver, ¿no? Entonces, claro, pero no puedes acortarlo porque hay un reglamento que tienes que cumplir y hay una serie de atletas, ¿no? Y claro, eso hace que por un lado sea más largo, pero por otro lado sabe que la audiencia sea mayor, ¿no? Claro. Si tú tienes 12 atletas compitiendo en la final de salto con pértiga y que son de 12 países diferentes, seguro que como mínimo toda la gente de esos 12 países está viéndolo. Está bien. Entonces, De acuerdo. lo vas multiplicando por países y al final es una gran audiencia de televisión y de seguimiento en los medios. Sí, o sea, recuerdo mucho que, digamos, acá cuando saltaba Caterine Ibargüen no había, se paralizaba el tiempo, ¿no? Porque era como, listo, va a saltar Caterine, todos nos sentamos a verla. El problema, lo que yo veo es que es solo una vez cada 4 años, porque la gente, pues, o sea, por lo menos yo sí, porque yo amo el atletismo, entonces yo me veo la Liga Diamante, yo me veo los nacionales, bla, 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 bla. Pero la gente normal no se ve, no se ve los saltos de Caterina, que es como Colombia, ¿no? O sea, sería como el reemplazo de la selección Colombia en fútbol, entonces Caterina Ibargüen, pero no hay tantos como, sí, como competencias como para uno poderla ver. Claro, porque el tema es que cuando tú hablas de fútbol o de la selección Colombia, claro, para la selección Colombia tienes
un amplio número de jugadores que pueden jugar. Estamos hablando de Catherine Ibargüen, que hay una. Exacto, Que hay exacto. una. Que a ese nivel tienes una. Es como cuando Venezuela habla de Yulimar Rojas, Ajá. ¿no? Tienes gente que es muy icónica y que es pues, posible parar todo el país para verla saltar. Pero ella no puede estar saltando cada semana como que cuando juegan a fútbol. No, imposible, pues funciona. Porque obviamente su cuerpo no aguantaría, tienen que entrenar. El deporte es diferente que el deporte fútbol, ¿no? Total. Entonces, claro, porque además para que cuando ella lo haga muy bien en juegos, tiene que parar grandes periodos de entrenamiento. Claro, si en esos periodos de entrenamiento compite pero no lo hace bien, también su popularidad va bajando y no es lo que quiere ni ella ni Colombia. Colombia lo que quiere es verla siempre arriba, ¿no? Sí. Entonces, por eso digo, lo que hay que aceptar un poco es que cada deporte es un poco diferente a los otros, ¿no? Es verdad que atletismo, sobre todo cuando se ve, sobre todo el gran público, es cada 4 años, pero hay otros deportes que incluso ni en los juegos se ven Claro. o es muy complicado. Yo no sé cómo están los derechos de televisión en Colombia, pero me imagino que no va a ser fácil seguir a lo mejor la natación, sí, porque es un deporte importante, pero como decíamos, tiro con arco No, o voleibol o otros deportes que tienen un gran tirón a lo mejor, pero que es más difícil de seguir incluso en juegos, total, porque sí. las primeras semanas hay mucha natación, ya empieza fútbol, empieza baloncesto, luego empieza atletismo. Entonces, claro, los otros intentan ir entre espacios muertos a ver qué aparecen, ¿no? Y claro, o los deportes de contacto, pues siempre es complicado, es complicado. De acuerdísimo. Dejando de lado el atletismo, ¿cuál es tu deporte favorito? Pues es un problema porque tengo varios deportes favoritos, pero no tengo un gran deporte favorito. Ahora, a lo mejor también es como tú dices, ¿no? Ahora, si tuviera que decir uno rápido, tenis. Tenis, Tenis. porque sí, porque España ahora tiene muy buenos jugadores de tenis. Entonces, te sientas, lo ves, disfrutas y encima a veces hasta ganan. Entonces, claro, sabes que este fin de semana, justo ayer, Le dice a Carlitos. sí, Carlitos ganó Roland Garros la primera vez, con muy joven, más joven incluso que Nadal. 21 años, ¿no? Con 3 Grand 21, Slams. sí, 21 años, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tenis. Tenis es un deporte que me gusta. Fútbol me gusta, pero como aficionado. No soy un gran fan de fútbol, ¿eh? No soy un gran... es un deporte que me gusta por ver las cosas que hacen para atraer los espectadores, ¿no? Sí. Sabiendo que, digamos, que nuestro deporte del atletismo, como decíamos antes, es más complicado, pero también baloncesto está haciendo cosas muy buenas porque es verdad que es más fácil en una cancha cerrada más pequeña que no en un estadio tan grande el hacer cosas, pero siempre hay que, como decía antes, estar aprendiendo y viendo qué hacen los demás para ver qué podemos hacerlos nosotros. Totalmente, sí. Tenis es chévere. Y además te queda el caras de aquí a, quién sabe, como 10 años más, qué rico. Sí. Porque se va Rafa, que es tremenda, pues, leyenda, pero pues te llega el caras de una, que buenas, para poder ver. Bueno, y han entrado nuevos deportes a los Olímpicos, ¿no? Entró Sí. breakdance, entró skate. O sea, ¿qué futuro hay para los Olímpicos? ¿Cómo lo ves? ¿Como a proyección los siguientes años? ¿Qué crees que puede estar cambiando? Sí, ¿cómo qué proyección le ves a los Olímpicos? A ver, yo creo que estos deportes entran en los Olímpicos porque el Comité Olímpico Internacional tiene la necesidad de acercarse hacia la generación Z o la generación X o la generación como la Next Generation, ¿no? Tiene que acercarse a un concepto de una generación joven que obviamente no le gusta el atletismo, perdón, no le gustan los deportes tal como estaban concebidos por mi generación, ¿no? Del que te sentabas delante del sofá en casa, ponías la televisión, comprabas una gran televisión para verlo todo más grande y estabas 15 días viendo deporte. No, esta generación nueva quiere ver cosas que no sean para ellos tan aburridas. A lo mejor para Ajá, ellos lo de correr es muy aburrido y por eso quieren ver deportes como skate, como puede ser parkour, como puede ser breakdance, que se ajá, sienten deportes más urbanos, a lo mejor menos complicados de organizar, pero que también atraigan a esta parte joven. Yo creo que el futuro digamos, va a contemplar unos juegos donde va a haber un mix entre deportes, digamos, tradicionales, pero tradicionales por los tiempos que llevan en los Juegos Olímpicos, ¿no? Por el historial que hay detrás,
con deportes nuevos que a lo mejor van a estar entrando y saliendo en función de dónde sean los Juegos Olímpicos, para atraer esta parte también, esta juventud o esta generación que quiere cosas nuevas en el, como decía al principio, es el mayor espectáculo del mundo que se celebra cada 4 años. Sí, y de verdad, yo estoy súper emocionada. ¿Y de qué depende que un deporte entre a los Juegos Olímpicos? Pues el Comité Olímpico, que obviamente trabaja con todas las federaciones, lo que ve es qué deportes están teniendo interés. Sobre todo en este rango de edad que hablábamos, ¿no? O sea, entonces van haciendo estudios de mercado, van viendo qué deporte tiene interés y luego lo que les piden es que pues tengan, digamos, una serie de países que lo practiquen en los 5 continentes, ¿no? Claro. O mayormente en una buena parte del mundo. No se trata de que, por ejemplo, supongo que todo el mundo que nos escucha sabe lo que es el sumo, que es el deporte de los japoneses, ¿no? Pues el sumo debe estar muy, muy seguido en Japón y a lo mejor en algún país cercano, pero obviamente no tendría sentido ponerlo en los Juegos Olímpicos porque digamos, no se practica asiduamente fuera de Japón, ¿no? Claro, solo lo practican allá, no habría competencia. No habría competencia. Entonces, lo que se trata de buscar es que encima, pues luego sea un deporte global, que tú puedas ver que optan a las medallas todos en el mayor número de continentes y de países posible, ¿no? Chévere. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo un poco, pero no quiero irme sin que quisiera que nos dijeras como qué enseñanza te ha llegado a ti que le quisieras transmitir a la gente que nos está escuchando. Pues que cuando uno se dedica a la organización de acontecimientos deportivos, lo que tiene que tener es mucha capacidad de comunicación y muchísima dosis de paciencia. No todo es como uno quiere hacerlo. Como decía antes, hay que escuchar siempre a la otra parte. Hay que adaptarse, porque no es lo mismo organizar algo en mi ciudad ahora en Madrid que a lo mejor hacerlo en Cali, que irte a Tokio o que estar dentro de 4 años en Los Ángeles. Porque cada uno tiene su propia cultura. Hay que entender que además cuando vas a un sitio tienes que ponerte en la piel del que te recibe, del que te va a ayudar a organizarlo. A veces incluso son culturas que no tienen nada que ver, que te parecen extrañas. Por ejemplo, en Japón había que comer con palillos y fue un ejercicio divertido de conocerles culturalmente, porque eso encima hacen que te vean que intentas ser uno de ellos, ¿no? Claro. Entonces rompes barreras de ese tipo que cuando estás sometido a estas presiones siempre son muy buenas, ¿no? Obviamente hay que tener conocimiento del deporte, conocimiento de las cosas, pero sobre todo capacidad de comunicación, de planificación y paciencia, mucha paciencia. Qué chévere, Luis, de verdad, muchísimas gracias. Te deseo muchísimos éxitos, que te vaya demasiado bien allá. Sé que va a ser increíble. Como siempre, voy a fomentar el atletismo. Creo que es un deporte demasiado hermoso, demasiado completo. Y de verdad, gracias por haber aceptado este tiempo. Sé que de pronto van a salir muchas preguntas de acá, entonces de pronto más adelante podríamos volver a reunirnos, volver a hacer esto, hablar de lo que más nos gusta. Entonces, pues, de verdad, muchas gracias. Ya sabes dónde localizarme. Para mí ha sido un placer y sobre todo seguir en contacto con los buenos amigos que no dejé, porque nunca, la palabra dejé suena muy mal, que siguen estando al otro lado del océano. Así es, Luis, estamos hablando y con muchos éxitos y ahí nos vas contando qué tal te va. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, que te vaya bien.